Bueno, muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de encuestas y cuestionarios en la investigación. Cuando se requiere recolectar información mediante preguntas, debemos ubicarnos en qué tipo de paradigma estamos trabajando. Si es una investigación cualitativa, preferiblemente de enfoque etnográfico, estudio de caso de investigación-acción, nuestra intención es recolectar esa información sobre temas concretos o específicos de interés de los investigadores, pero no hay un interés específico de generalizar. En cambio, en el paradigma cuantitativo, esa información se debe recoger con un número suficiente de datos con el propósito concreto de realizar generalizaciones que le sirvan para tomar decisiones u otro tipo de cosas basado en datos numéricos. Pero, ¿qué hacemos nosotros en las encuestas y los cuestionarios? Preguntas a personas sobre sus actitudes, opiniones, sobre sus comportamientos, sobre sus datos demográficos o sobre sus antecedentes, y otros aspectos específicos concretos relacionados con combinaciones de las mismas. Por eso es muy importante revisar cuál es el diseño de estos instrumentos y es muy valioso concretar unas estrategias puntuales al respecto. Así que el diseño de los instrumentos puede tener los siguientes componentes. El primero de ellos es hacer una revisión juiciosa acerca de las variables de nuestra investigación. Si estas variables han sido revisadas anteriormente en otros lugares, otros contextos por parte de otros investigadores en el campo en el que yo me estoy desenvolviendo, campo de investigación, es posible que sea prudente considerar una adaptación de estas preguntas, de estos cuestionarios a mi caso. Si eso es posible, proceda a realizarlo y a mandarlo a revisar y a considerar los aspectos de forma y de pilotaje. Pero si no es posible, sí, entonces procede a realizar nuestro propio instrumento tipo encuesta o cuestionario. Y al respecto, habría que considerar los tipos de preguntas. ¿Qué tipos de preguntas voy a hacer en mi cuestionario? ¿Cuáles son las más pertinentes para mi investigación, para resolver las preguntas, para atender el problema de investigación? Si son de orden actitudinal, de comportamiento, si son abiertas o cerradas. Y aquí otro elemento sería la redacción. ¿Estamos usando o no un lenguaje claro? ¿Lo entienden los participantes o no? Por lo tanto, una vez tengamos eso prediseñado, prefigurado, debemos organizar el instrumento y proceder a realizar un pilotaje del mismo, lo cual nos va a servir para realizar los cambios necesarios. Ahora bien, vamos a hacer algunos ejercicios en relación con la redacción y las formas de preguntas. Lo primero es, si tenemos encuestas, cuestionarios, donde colocamos temas sensibles a la población, tradicionalmente sensibles, entonces debemos considerar cuál sería la mejor forma de presentar la pregunta. Si tenemos esta situación que vemos acá, ¿cuál sería su opción para redactar una pregunta de manera diferente, que quede mejor, de acuerdo con el contexto poblacional y de acuerdo con temas sensibles? Anótela, escríbala. ¿Qué elementos consideraría adicionales? ¿Cómo empezaría a redactarla? Muy seguramente podrá encontrar entre algunas alternativas la que está aquí. En esta alternativa se crea un antecedente, se crea una especie de ambiente inicial que le permite al encuestado responder de manera diferente como se había pensado de pronto a nivel de sensibilidad en la anterior pregunta, que era más directa. Otro aspecto que es importante señalar acá es los tipos de preguntas. Hay preguntas que son cerradas y en esas preguntas existen limitaciones
a las respuestas. ¿Qué pasa aquí? Que el investigador debe tener cuidado en que esas respuestas tengan una mutua exclusión, que no sean bastantes, sean concretas, lo cual le va a permitir también hacer un análisis de las mismas de orden comparativo. También hay preguntas abiertas en las cuales las personas tienen la gran oportunidad de colocar allí todo lo que consideren necesario para dar cuenta de la pregunta formulada. El investigador acá requiere ir más profundo en esa exploración, incluso de las formas creativas en las que los sujetos responden, ¿no? Es otro tipo de pregunta muy usual, pero que a veces nos deja en situaciones complejas en el proceso de análisis del contenido. Dado que si se satura y se sobrecarga este tipo de preguntas en cuestionarios, el trabajo del investigador se hace más extenso y más elaborado y requeriría mucho más tiempo. Pero también hay preguntas semicerradas, que serían una combinación entre esos dos aspectos que acabo de mencionar, dos tipologías, en las cuales se dan las opciones de respuesta concreta y se deja una opción final de suerte que pueda complementarse, y el investigador tiene la opción de las respuestas concretas y una opción adicional de respuesta abierta que no sobrecargue tampoco todo el proceso de codificación posterior. Ahora bien, algunos aspectos que consideramos deben revisarse al construir las preguntas. Revise muy bien, porque ha sucedido bastante en los procesos de valoración de nuestros trabajos. A veces hacemos más de una pregunta. En ocasiones las preguntas no son comprensibles, son confusas. También en ocasiones utilizamos jerga, palabras que en un momento dado no son tan familiares para toda la población. O hay preguntas muy extensas, muy largas. También hay ambigüedades en algunas de ellas. Y otras preguntas en donde las respuestas de opción se superponen entre las mismas. Así que ahí se ha colocado en esta diapositiva una opción entre tantas para proceder a mejorarlas, a reescribirlas. Los últimos aspectos serían cuando tenemos preguntas donde hay un lenguaje técnico demasiado cargado, donde también hay un desbalance en el sentido positivo o negativo de las respuestas. Los sujetos no saben por dónde moverse porque le he cargado mucho al sentido negativo, al sentido positivo de las respuestas posibles. También a veces las preguntas, pues no todas estas preguntas se ajustan a todos los participantes, y ahí la opción es tener un respaldo de preguntas que podrían ayudarnos. Y por último, una correspondencia escasa entre las preguntas y las respuestas. Confundimos a veces a las personas entre la pregunta, el verbo que usamos en la pregunta y los que usamos en las posibles respuestas para que marque. También hay unas opciones allí para que proceda a revisarlo. Importante este aspecto. También adicional estaría que sean revisadas por otros colegas, por pares académicos, por expertos, y un pilotaje pequeño con un grupo poblacional similar al cual se le pretende aplicar la encuesta o el cuestionario. Por último, señalar que hay bastantes recursos en línea para poder desarrollar este tipo de trabajos, y es posible encontrar bastantes ejemplos respecto a encabezados, a formas para adquirir la información de manera tranquila, y obviamente considerando los aspectos de permisos legales, de constitución de un celo de la información, que los sujetos deben ser claros en ello, y que también deben
ser conscientes al final, eh, marcando o dejando una huella de su aceptación del uso de la información. Algunas encuestas que en el grupo de investigación hemos venido implementando alrededor del uso de las historietas, por si les interesa, y los invitaría a colaborarlos en el desarrollo de estas encuestas y el uso de estos materiales. Muchas gracias.